Preguntas detonantes. 1. Describe qué rama del diseño o la comunicación visual piensas desarrollar profesionalmente a futuro. Por ejemplo, la ilustración, el video, el diseño editorial, fotografía, etc. ¿Y por qué te gusta esta rama del diseño? Guionismo, construcción de personajes y fotografía. La razón por la cual me gustaría desarrollar y practicar de manera profesional estas normas del diseño y comunicación visual es por la enorme atracción y admiración que yo siento al consumir productos visuales de buena calidad. Disfruto mucho consumir y producir de manera amateur este tipo de contenido. Además, paso una gran parte del tiempo desarrollando nuevas ideas y pensando en qué técnicas serían apropiadas para llevarlas a cabo. En un futuro yo quisiera pertenecer a una empresa grande de entretenimiento que pudiera ayudarme a poner en marcha varios de mis proyectos, la mayoría de ellos animados. 2. ¿Qué parte de la historia del arte es la que más te atrae personalmente? El arte contemporáneo y el arte moderno de los años 20 y 50. 3. ¿Por qué te atrae esta parte de la historia del arte? Porque representa un punto de quiebre donde la mayoría de técnicas, disciplinas y reglas que se utilizaban para las representaciones artísticas se deja de lado para crear nuevas formas de expresión, tales como el surrealismo, el muralismo mexicano, el cine, los cómics, la poesía vanguardista y la música popular, que ya no solo se concentran en temas políticos o religiosos, se exponen los temas de representación, como las críticas sociales, las emociones, las escuelas posguerra, la exploración de nuevos mundos y la representación de los pueblos originarios, etc. 4. ¿Qué corriente artística corresponde a esta época histórica? Muralismo, vanguardismo, la época de oro del cine, el pop art y la época dorada de la animación de Disney. ¿Qué elementos te parecen más interesantes de esta corriente artística? La estética y la estructura de las historias contadas en la época del cine de oro mexicano eran muchas historias complejas y muy bien desarrolladas con personajes con personalidades y propósitos definidos, y aunque por un largo tiempo posterior a esta época se pierde, muchos nuevos cineastas lograrán resaltar el talento mexicano que poseen al concluir buenas historias en el siglo XXI, así como también la creación de las primeras técnicas de animación. Además que en la pintura en México toma un toque nacionalista a partir de los años 20, tratando de realzar y representar a los mexicanos promedio. El objetivo de esta presentación es lograr mostrar la evolución del arte contemporáneo en el cine, enfocándonos en la época de oro, que se llegó a experimentar entre los años de 1930 a finales de los 50. Lo que caracterizaba a esta época, las cosas que lo sobrepusieron ante el cine anglosajón y las razones de su posterior declive son algunos de los tópicos que se abordarán en esta presentación, en este video. México fue pionero latinoamericano del cine. En 1986, después de la llegada del cinematógrafo a México, se inició en el cine mudo que abarcó una temporada de 1896 hasta 1931. Sin embargo, de 1829 a 1931 se empezó a transitar al cine sonoro, convirtiéndose en un referente de la industria para Latinoamérica. A partir del filme La Santa, primera película mexicana que coordinó el audio con la imagen perfectamente, dirigida por Antonio Moreno en 1932, se establecieron los estudios en México Films y Azteca Films en 1933. Más adelante, en 1934, se muestra La Mujer del Puerto. Las dos cintas ganaron el reconocimiento del público, además de la crítica por su contenido. Con esto, se enseñó que en México se contaba con los equipamientos e el ingenio necesario para mantener una industria cinematográfica sólida. Algunas de las características de este cine son que representaban a una sociedad dividida y clasista. Se solían retratar temas cotidianos, con un imaginativo rural, representando las carencias urbanas, ficciones nacionalistas y personajes de la realidad social. Un género que destacó mucho fue la comedia musical. Hacia la era de oro, con el filme de 1936, Aire del Rancho Grande, dirigida por Fernando de Fuentes e interpretada por Tito Guizar y Esther Fernández, que comenzó con el cine industrial mexicano, que influiría en la llamada Era de Oro del cine mexicano con el género de la comedia ranchera.
debido a que consiguió posicionarse dentro del panorama fílmico mundial. El auge de la era de oro del cine mexicano fue posterior a la Guerra Mundial. La crisis mundial se aprovechó para florecer el cine nacional. La era de oro del cine mexicano, además de ser un medio recreativo para el espectador, fue un monumental medio de difusión. Los géneros que se abordaron fueron comedia ranchera, cine musical, cine de rumberas, cine de gángsters, cine social y cine urbano, para posteriormente pasar al cine de terror y de fantasía. El arrabal fue un género que representaba el espejo en el cual se miraban los provincianos, que llegaban a la capital con la esperanza de encontrar un futuro más próspero. El actor más representativo de este género fue Pedro Infante, en su película Pepe el Toro. Algunas películas más representativas del género fueron Los Otros Pobres de 1947, Esquina, Bajan, en 1948, El Rey del Barrio de 1949, Las Víctimas del Pecado y El Suavecito, ambas en 1950. El género de rumberas y arrabaleras se llevó a cabo en el sexenio de Miguel Alemán. Se llegaba a superar las 100 producciones de esta índole al año, reflejando la reciente urbanización del país. Pese a algunas variantes, la trama tenía una similitud muy grande. Era una chica provinciana devorada por la gran urbe, obligada a bailar en los cabarets hasta encontrar una redención. Este género influyó mucho en el expresionismo afrocubano del cine mexicano. Entre las películas más populares de este género encontramos Gángsters contra Charros de 1947, dirigida por Juan Arol, Salón México de 1948 por Emilio Fernández, Calabacitas Tiernas de 1948 por el director Gilberto Martínez Solares, Aventurera, una película más representativa del género que se llegó a considerar una película de culto y un clásico del cine mexicano, dirigida por Alberto Gould y Sensualidad de 1950, dirigida por Alberto Gould. Un cambio importante que sufriría el cine mexicano fue tras la llegada de Luis Buñuel, llegado a España tras la victoria de Franco en el año de 1946. Casi 2 décadas después de sus filmes Un perro en andaluz de 1998 y La Edad de Oro de 1930, sorprendió nuevamente con Los Olvidados de 1950, Susana, Carne y Demonio, 1950, Subida del Cielo, 1951, La Ilusión Viaja en Tranvía, de 1953, Ensayo de un Crimen, de 1955, y El Ángel Exterminador, una de sus obras más representativas, llevada a cabo en el año de 1962. Sin embargo, el género del horror fue un género que no se empezó a abordar hasta el año de 1956, donde hace aparición la película El ladrón de cadáveres, del prolífico y versátil director Fernando Méndez. Su segundo filme relacionado con el tópico sería El vampiro, convirtiéndose en la mejor película de horror de la época y un filme de culto, dando un toque fresco y nuevo a lo ya antes visto en las cinetecas. En el fin de esta era, a finales de los 50, el cine mexicano ya empezaba a ser muy repetitivo, e incluso Emilio Fernández, un director muy emblemático de esta época, ya solo se dedicaba a reciclar sus anteriores obras con nuevos elencos. Esto aunado a la muerte del actor Pedro Infante el 15 de abril de 1957, declaraba de alguna forma poética el fin de esta época dorada del cine. No es hasta que Luis Buñuel logra captar la atención de nuevo de la audiencia, incursionando en el cine de luchadores acompañado del cine independiente, donde logran retener por un breve corto lapso de tiempo la atención de la audiencia. En conclusión, quisiera poder reproducir de nueva cuenta algunas de las fórmulas de este cine, pero en el ámbito de la animación, la construcción de unos personajes y un poco más complejos que yo los antes representados, construir buenas historias que logran representar a una gran parte de la clase media y baja de la sociedad, de forma realista, sin estereotipos, y sin perder a veces el toque mágico y fantasioso, es algo que quisiera volver a producir, tratando de evitar lo repetitivo,
y aquellos errores que comprometieron la calidad y buena recepción de la audiencia. Quisiera volver a producir cine en México comercial de buena calidad, que esté al alcance del espectador, donde se retraten las realidades de todos los ciudadanos.